Bueno, vamos a conversar, amigos, de inmediato sobre este tema, sin duda, las elecciones en los Estados Unidos, con nuestro invitado, el economista, profesor de Economía y Finanzas de San Jorge, Guillén. Bienvenido, Jorge. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un terremoto para muchos, han dicho los resultados en las elecciones de los Estados Unidos, en las que finalmente se impone, ¿no es cierto?, Donald Trump. El tema en el impacto económico, las bolsas, el Nasdaq, la bolsa de valores nuestra, ¿qué impacto económico va a tener primero que nada esta elección? Sí, bueno, algunas bolsas amanecen cuando nosotros estamos durmiendo, ¿no? Ya en la madrugada, cuando nos hemos despertado a las 7, 6 de la mañana, ya hemos visto un desplome fuerte en las bolsas de Asia, en Hong Kong, en Japón, en China, ¿no? Y Claro. responde un poco al nerviosismo, pero claro, las bolsas responden al nerviosismo sin fundamentos, ¿no? Como una histéresis, o sea, algo Claro. que no hay una Se causa, anticipa un poquito, en realidad. pero igual está como dándole una señal a Trump, mira, estamos así. Me hace acordar un poco a lo que sucedió ¿Acá? con Humala. Con Humala. Con Humala, Así ¿no? es. Credit Corp se desplomó y es una señal, digamos, tipo especulación. Ya, pero ¿pasará lo mismo en Estados Unidos? Esa es la pregunta, porque recordemos lo que pasó acá en cuanto a la campaña y luego el desarrollo, digamos, de un gobierno que marcó una pauta diferente. Fíjate, y te invito, por favor, de inmediato, Jorge, porque estamos también, amigos, vía Skype desde Miami con nuestro analista político internacional, Eric de la Fuente. Así que, Eric, desde aquí un saludo, ya te estamos viendo vía Skype y nos acompaña en nuestros estudios el profesor de Economía de San Jorge, Guillén. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy para ustedes? ¿Qué se siente? ¿Qué ambiente se respira luego del triunfo de Donald Trump? ¿Cómo amanece el país? ¿Cómo amanece Miami, Florida específicamente, que le entregó categóricamente el triunfo al candidato republicano, Eric? Bueno, amanecimos hace unas horas porque nadie se acostó a dormir hasta por lo menos las 3 de la mañana. Así que hemos reamanecido ahora, sí se puede decir eso, ya que el país estuvo atento hasta las últimas horas porque la elección llegó así. Mira, hay una gran sorpresa en ciertos sectores de la población. ¿Por qué? Porque, como creo que hablábamos ayer, un poco las encuestas podían haber estado mal y estaban equivocadas en varios estados. La Florida no es tan gran sorpresa. Exacto. Porque es un estado que suele ir a demócrata, republicano, no es garantía para ninguna. La gran sorpresa para muchos fueron estados como Wisconsin, que ni la campaña, inclusive la campaña de Trump tenía dudas ahí, Michigan o Pensilvania, que son estados que son bastante sólidos demócratas. Y lo que se vio ayer es que al final de esa contienda dos cosas pasaron. Muchos votantes que le decían a las encuestas que no votarían por Trump porque le daba vergüenza, no quería decirle lo que sea, votaron por Trump. Y también el trabajador del famoso Rust Belt, ¿no? donde hay muchas de las fábricas que cerraron, etcétera, salieron masivamente. Correcto. Y por último, creo que al final el hecho no nos olvidemos del cambio y el anti-establishment que sí se sentía aquí, como se sintió en muchos países en Europa también, que se estaba hablando. Había mucha conversación durante el día de que podía haber a lo mejor un Brexit o algo así como o equivalente. El anti-establishment, el antipolítico fue una cosa muy importante para los resultados que vimos. Que vimos ayer, así es. Bueno, estamos también con nuestro invitado, el economista. Si tuvieras algún comentario que hacerle a nuestro analista político internacional, ¿quieres conversar con él, con Eric? Paralelo también se parece un poco a lo que es el voto oculto, ¿no? De mucha El gente voto escondido, que le decimos nosotros. Claro, le dicen el quiet vote, Fujimori, ¿no? sí. Que al final... Correcto, pero... Sí, sí. Ese voto escondido, posiblemente, Eric y Jorge, que por ejemplo en nuestras campañas y en nuestra coyuntura como la peruana suele pasar ese llamado voto escondido, ¿no es cierto? Que pareciera lo que definitivamente ha impactado en el resultado de estas elecciones. Pero también desde otro punto de vista, Eric, ¿crees tú? Hillary Clinton logró Obama termina el gobierno con más del 50%, 54% de aprobación. ¿Qué pasó con la candidata demócrata? Tengamos claro, una de las cosas que desde el principio se sabía es que no había mucho entusiasmo dentro de la campaña de Hillary Clinton en comparación ni remotamente de lo que tuvo Obama. La mayoría de la gente muchos grupos que apoyaban a Hillary Clinton estaban ahí votando contra Donald Trump. Eso es muy importante para ver, lo ves en el voto joven,
tenemos que ver los números, no cuando sean finales de cuál fue el voto de los millennials, ¿no? Que Obama tuvo gran cantidad, tenemos que ver cuál fue el voto afroamericano a la misma vez. Pero no había ese tipo de entusiasmo. Si bien muchas de las personas que apoyaban a Trump lo hacían porque detestaban a Hillary, por ejemplo, como detestaban a Trump los otros, Trump sí tenía un bloque sólido que también tenía el voto escondido en estos estados que te mencionaba, claro, estos estados que por tiempo estaban ahí. Y yo creo que eso definió. Creo que también que hubo un poco de confianza durante la campaña de demócratas que decían, bueno, a lo mejor a Trump no va a ganar presidente, no, como se les vino diciendo desde el principio, y eso tuvo un impacto bastante. Eric, no te muevas y escúchanos ahora un poquito porque también queremos escuchar la opinión de nuestro invitado acá, que es el economista Jorge Guillén, para que luego también tú nos des tu punto de vista, y es que cómo repercute en el mercado, en América. Sabemos que Hillary Clinton era la candidata favorita de los mercados, sin lugar a dudas, Jorge. Bueno, ¿cómo va a repercutir esta elección en América Latina, en el Perú, en México especialmente? Claro, la repercusión es temporal ahora en bolsas, pero vamos a ver un dólar probablemente ya no tan alto, ¿no? Porque es una respuesta que los capitales podrían venir un poquito hacia América Latina viendo el panorama de lo que va a hacer Donald Trump en Estados Unidos. Si hace algo muy radical, que puede haber hay una probabilidad de que ocurra ello, depende lo hemos escuchado en sus discursos, cortan TLC, hacen ciertas acciones TTP, un poco... El futuro del TTP y los TLC, fundamentalmente tendríamos que preguntarnos, ¿no?, también los peruanos. Por ahí como que los capitales pueden regresar otra vez a América Latina y el dólar se va a bajar un poquito, ¿no? Porque hay una una oferta de dólares, el tipo de cambio baja. Pero también, por otro lado, ya la economía americana ya desde el periodo de Obama está dando señales de recuperación. Ya en diciembre hay probabilidades de que la Fed suba su tasa de referencia, que se llama Federal Funds Rate, que es nuestra tasa de referencia en Perú, y es probable que por ello se amortigue este efecto de debilitamiento del dólar, ¿no? Yo creo que la tendencia del dólar va... La otra posibilidad es que Donald Trump mantenga la misma orientación política, es empresario, no haga nada drástico, sí corrija problemas y huecos en seguridad social, en gastos, en temas ilegales. Impuestos, donde los ilegales están viviendo del Estado y no pagan impuestos, ¿no? Por ahí con un gobierno un poquito más conservador y haciendo ciertas reformas, ¿no? Acuérdate que los republicanos también es un partido pro rico, es un partido que va para los ricos, que va más bajada de impuestos, tipo PPK, que es un estilo republicano que baja impuestos para favorecer el sector empresarial y que se reactive la economía. Vamos a escuchar un ratito, Jorge, para luego hablar lo de los tratados de libre comercio con más detenimiento y mayor enfoque, y también el TTP. Eric, nos preguntábamos aquí con nuestro invitado economista la repercusión de esta elección de Trump en la región en general. Sí, mira, la primera repercusión la estabas viendo, el peso mexicano como ha caído, ¿no? Estrepitosamente. Eso es lo que se estaba viendo desde ayer que estaba. Pero yo creo que por ejemplo, uno de los temas que es muy relevante en la región que estaban mencionando, los tratados de libre comercio, especialmente por ejemplo aquí el NAFTA y el TPP también, ¿no? Obviamente. Pero no, yo creo que una cosa es la campaña y otra cosa es gobernar. Y hay que acordarse que los republicanos barrieron en el Congreso también, el Senado y la Cámara de Representantes. Pero esos senadores, esos senadores y diputados no son senadores, son senadores y diputados republicanos que no están en contra del TLC. De hecho, hay que acordarse que la gran parte de la oposición a los TLC era del Partido Demócrata, por lo cual no es que Trump va a poder pasar una legislación, y yo no creo que vamos a seguir. ¿Van a haber ajustes? Sí, van a haber ajustes, pero tampoco es una cuestión de ese tema. También hay que ver, de nuevo, su discurso ayer trató de empezar a asegurar a los mercados, o trató de empezar a asegurar al mundo, diciéndole, bueno, básicamente el mensaje es, no gobierno como hago campaña, ¿no? Es un poco, y tendremos que ver. Pero un punto que quiero simplemente, porque lo escuché, es esa idea de que el Partido Republicano es el partido de los ricos, fue justo uno de los puntos de por qué ganó Trump ayer. Porque siempre se asume eso, se habla en general, y realmente el voto que llevó a Trump a la victoria esta vez no era el voto rico. Y el hecho de estos trabajadores en el Rust Belt, que no son para nada ricos, llevó a Trump el partido. Una de las cosas que hizo Trump es que amplió el electorado
del partido, votaron muchos demócratas a favor de Trump en estos estados. Recuerden, no está en blanco y negro lo que un demócrata y un republicano en muchos estados de Estados Unidos. Claro. Y eso es importante. En este país hay que agarrar un auto y dirigir un buen rato por el país para ver la diferencia de lo que hay. Es importante ver eso. ¿Entendió mejor Donald Trump quizá el pensamiento actual de los estadounidenses, ese aspecto de recuperar el sueño americano, de generar de tratar de revertir la idea del descontento general? Porque muchos analistas señalan, Eric, que en los últimos 8 años Barack Obama ha empobrecido la clase media. Desde el punto de vista nacionalista, ese tamiz nacionalista que le impuso Donald Trump a su mensaje durante la campaña, necesito de recuperar el sueño americano, de recuperar las empresas, de recuperar la agricultura, de aquella clase media perdida, y que sin lugar a dudas es la que finalmente le ha entregado la victoria. Sí, la candidatura de Trump, que de hecho no dio muchos detalles de lo que iba a hacer, que era increíble, un candidato no delineado, tenías a Hillary Clinton delineando su programa como hacen la mayoría de los candidatos, él no, pero lo que detectó fue mucho es tocar esos nervios en muchos de las regiones del país donde habían este tipo de problemas, donde había falta de trabajo, o por lo menos lo que se le dice en el subemployment, que tenías trabajo pero que no era suficiente. Eso siempre o casi siempre suele ser el primer punto por las personas votan, y él tocó el nervio como buen populista que era, sin dar muchos detalles, de decir, mira, no te va bien, o tú quieres un cambio, y yo soy ese cambio. Ahora no digo cuál era el cambio, dijo obviamente dijo algunas cosas, pero no en detalle. Sin embargo, fue suficiente para la gente decir, no quiero más. Ayer hablábamos de último, los estadounidenses tampoco son suelen de votar 3 veces por el mismo gobierno, y eso es importante, ¿sabes? Y también se ve que eso podría ser un tercer o cuarto gobierno. Eso jugó también un poco en contra de Hillary, que sería un tercer mandato y a lo mejor un cuarto mandato demócrata, que no es muy común. Claro que sí. Jorge, ya nos ha respondido un poco nuestro analista internacional desde el punto de vista de los ricos. Te preguntaba un poco el tema económico, ¿no es cierto? Porque una cosa es con guitarra y otra es con cajón, decimos aquí los peruanos. Ahora Donald Trump tendrá que pensarla muy bien desde el punto de vista del muro, por ejemplo, con México, de los tratados de libre comercio, del tema de que las empresas produzcan en los Estados Unidos y que no tengamos, por ejemplo, ahora capitales en el tema de hacer empresas o en China o en Europa o en otros países. Y desde ahí parte su discurso de recuperar ese sueño americano un poco nacionalista también, de paso. Sí, ¿no? un poco también respondiendo a tu pregunta y rescatando lo de Eric, es una, digamos, salvo Reagan, me parece que fue un republicano que pudo endosarle a otro republicano después el cargo, que fue uno de los mejores presidentes republicanos, responde hacia un tema de inquietud, ¿no? Pero a descontento. Pero no va a ser un Chávez o un presidente latinoamericano típico que conocemos nosotros, ¿no? Es un presidente que sí tiene equipo, a diferencia de nuestros países que no hay un equipo técnico. Ahí hay un equipo técnico que respalda a los republicanos, economistas de prestigio, premios Nobel. Y también la orientación va a ser más o menos moderada con ciertas reformas. Hay muchas reformas que tienen que hacer en salud, en educación, el programa de Obama, que por ejemplo se ha mostrado en contra en muchas ocasiones de este tema, ¿no? Y que reflejan todos esos gastos que son cercanos a su PBI, ¿no? Insostenibles. Tienen una ONP, una especie de reparto colectivo que es insostenible. ¿Y los impuestos? Tienen un tema de AFP, impuestos. Va a tener que hacer bastantes recortes en gastos y reformas, de tal manera de que pueda reactivar mejor esa economía y tratar de contentar a ese público que le ha elegido, ¿no? Ese público que ha votado por él por descontento. ¿Podrá ser magnánimo a la hora de presidir un país? Ahora le traslado la pregunta nuevamente a Eric. Eric, Donald Trump, tan controvertido, pero quizá uno de los aspectos que abonan o que abonaron a su candidatura es el aspecto de no ser un poco la antítesis de Hillary Clinton, ¿no? Hillary probablemente no tan empática o no tan carismática, él más bien siempre saliendo al... Polémico, sin lugar a dudas. No va a poder presidir o dirigir un país como los Estados Unidos, tan diverso, ¿no es cierto? Y siendo el presidente para todos, como lo ha señalado ayer. Hemos perdido el contacto al parecer con Eric. ¿Me copias? Te replanteo un poco la pregunta, Eric. Se cortó por unos instantes y te planteó la pregunta a ti, por supuesto, Jorge, ¿no? O sea, el presidente ahora es Donald Trump. Ha sido un poco un terremoto esta noticia, pero va a poder ser el presidente, como lo ha dicho, para todos los estadounidenses. Ha pedido ahora a todas las fuerzas políticas apoyo y ha tratado de tranquilizar a los mercados. Sí.
Yo creo que un reto que tiene, porque va a tener Trump, porque tienen muchos políticos, pero él lo va a tener bastante, es que él elevado a las expectativas tan altas de estos grupos, sin darle un plan detallado, que ahora tiene que gobernar y ahora tiene que cumplir, y ese es un tema que va a sin duda ser a lo mejor uno de sus principales retos. Cómo va a poder, la expectativa es tan alta de algunos de esos grupos de cambio que va a haber. Pero estoy totalmente de acuerdo con mi colega que está acá que está allí en el estudio, de que una de las cosas que tranquiliza a personas aquí es que Donald Trump va a tener un equipo técnico alrededor. También es un país donde las instituciones, por más que algunas veces han sido cuestionadas, son fuertes, y entonces no es lo que podríamos esperar a lo mejor en algunos países que ganan populistas con mucha fuerza. Aquí igual tiene que gobernar de una manera, el sistema está puesto para que los balances controlan a cualquier individuo, y creo que es importante. Claro que sí. Ahora, el voto latino no fue suficiente para Hillary Clinton, el voto latino. Recordemos que en estas elecciones han salido, se reconoce, Eric, y se reconoce, Jorge, que han salido más latinos a votar, acreditados naturalmente. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, pero todavía es un porcentaje que en un futuro va a ser el 50%, ¿no? Todavía está en 15 o 1 de cada 5. Los afroamericanos también, algunos quizás más se han convencido por la idea, como dice Eric, la idea que les ha vendido Trump. Y ahí está mucho el cómo, ¿no? Y de ahí está el prestigio del Partido Republicano, que es un partido tradicional, que en algunos momentos le ha ido muy bien, en otros, como el hijo de George Bush Jr., que no le ha ido muy bien y que bajó un poco el prestigio del partido, ¿no? Pero también hay que fijarse en la oportunidad que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos un republicano, un presidente empresario, tenemos un TLC firmado y estamos listos para ello. Creo que estábamos hablando, ayer escuché algo de los panamericanos, que faltan unos 900 días o algo así, y nada, ¿no? El ministro de Educación no ha hecho nada por ello, el tema de infraestructura, cuellos de botella. Ahora, tenemos a Barack Obama comprometido su presencia acá en nuestro país también, o sea que el Perú obviamente no se puede quedar en el sentido de ir al ritmo. Pareciera sin lugar a dudas que eso es lo que quiere imprimir este gobierno, ¿no es cierto? Te preguntaba un poco por el tema también, Jorge, digamos, de la dinámica que debería ahora tener Donald Trump con los latinos. El mensaje de Donald Trump antilatino totalmente, pues tendrá que virar. ¿Cómo va a manejar ahora ese tema con la fuerza latina, que es la fuerza de la mano de obra también en los Estados Unidos en general? Sí, en realidad muchas veces el americano le convenía eso, porque en realidad tiene unos costos demasiado altos. Y fue me acuerdo que en uno de los debates entre Hillary Clinton y Trump le dijo: la torre Trump fue levantada por todos los inmigrantes que usted está ahora no le bastó a Hillary Clinton. Entonces, ese tema. En realidad le conviene, claro, es un tira y aflojo, porque en algún momento le conviene, pero ahora la masa es tan grande y hay mucha gente que va a dar a luz allá para tener la nacionalidad, se quedan, las puertas son demasiado abiertas, a diferencia de Inglaterra, por ejemplo, que las restricciones son enormes. Acá en Estados Unidos es mucho más flexible. No solamente de México tú puedes entrar con facilidad. Puede ser vía aérea, por último. De Canadá, yo me Hoy es el día de los muros, ¿no? La caída del muro de Berlín, también recordamos. Eric, tú querías acotar algo. Sí, de acuerdo, y añado, todos pensamos siempre que la inmigración ilegal viene y cruza la frontera. Gran número de los inmigrantes que se quedan acá, por ejemplo, ilegalmente, vienen en un avión de turistas y se quedan pasado lo que pasa su visa. Así que esta imagen de que está viniendo todo el mundo por la frontera, y eso siempre hay que ver. También hay un montón de canadienses, por ejemplo, que también vienen y se quedan trabajando y vuelven y se quedan. Así que no es tan como se pinta, pero yo creo una interesante del voto latino, que sí tenemos que ver de nuevo los números finales, pero obviamente fue muchísimo más alto. Pero la cuestión es dónde votan, ¿no? Porque que el voto latino haya votado mucho en California, en Texas, en Nuevo México, no importa para este tipo de elecciones donde se lleva basado en ciertos estados. El voto de la Florida latino siempre va a ser mixto, o por lo menos no siempre ha sido mixto, o de hecho en este tiempo éramos más republicanos en algunas partes, demócrata en otros, y entonces en algunos de estos estados, de nuevo, yo vuelvo a donde se definió esta elección, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, estos estados
cuánto es el electorado latino ahí, no es tan impactante como en otros estados. Exacto. Pero yo de nuevo reitero nada más para todo el mundo. Yo creo que, como sabemos, hay una campaña, y si bien estamos la expectativa de qué va a pasar, etcétera, yo creo que alrededor Donald Trump no va a poder gobernar como hace campaña, y por lo cual para inclusive cuando se habla de temas económicos o de tratados de libre comercio, etcétera, y es lo que va a tener que balancear qué le ha prometido a esta masa que nunca ha votado o que ha votado pocas veces, con la manera que va a poder gobernar. Finalmente, quisiera plantear esa pregunta, Eric, ya que tú vives allá, y luego seguiremos con nuestro economista invitado aquí en el estudio. ¿Cómo va a ser la relación de un Donald Trump en cuanto al Congreso, en cuanto al Senado, en cuanto a la Cámara Baja para la toma de decisiones en un país donde sabemos que el presidente no lo decide todo solo, naturalmente, ¿no es cierto?, en el que además muchos republicanos no estaban propiamente con Trump? Claro. Obviamente va a haber algunas diferencias, y también eso va a ser un contrapeso. Dicho eso, va a ser mucho mejor que de los últimos años, ¿no? Obviamente, donde había un Congreso polarizado, con una Casa Blanca polarizada, con el Congreso, no sé, y Donald Trump, de hecho, aprovechó eso para atacando a ambos partidos. A la misma vez creo que va a haber una agenda que van a tener que plantear, y él, por muchas cosas malas que le puedan criticar, es una persona que suele negociar, ¿no? Y va a negociar dentro del mismo partido. Él también le debe parte a algunos sectores en algunos estados donde fue ayudado por el partido. De hecho, el jefe del partido ayer estuvo en la tarima ahí con él. Pero a la misma vez, teniendo republicanos que ganaron, que estaban en contra de él, que no lo han decidido, va a ayudar de que algunas cosas que a lo mejor prometió, de nuevo, vuelvo a esto de, por ejemplo, el NAFTA o cualquier TLC, que esos republicanos están a favor, no puede ser un parte de contrapeso. La cuestión va a ser ver cómo se hace una transición política ahora ordenada, y cómo el sol sale mañana, hay que seguir adelante, y eso es unas elecciones que simplemente vamos a ver un presidente republicano con un Congreso republicano. Creo que va a haber una agenda mucho más proactiva de la que hubo en los últimos años. En los últimos años. Bueno, ha señalado el propio Donald Trump, recibió la llamada del presidente Barack Obama, ¿no? Para saludarlo, para reconocer el triunfo, y hasta el propio Vladimir Putin ha señalado que será difícil retomar las buenas relaciones con los Estados Unidos. Eric, si no hay nada más que agregar, queremos agradecerte muchísimo nuevamente por ese contacto vía Skype, y estamos más adelante nuevamente en comunicación. Muchas gracias, que tengan buen día. Muy gentil, nuestro analista político internacional allá en Miami, Eric de la Fuente, con nosotros. Bueno, seguimos nosotros hablando aquí con nuestro invitado, el economista Jorge Guillén, profesor de Economía y Finanzas de ESAN. Decía Eric algo que sabemos de Donald Trump, acostumbrado a negociar, es un multimillonario, es un empresario, bienes raíces, el tema inmobiliario, desde todo punto de vista. ¿Cuál va a ser la relación de él con el mundo, frente al mundo? El mundo un poco ha temblado, un terremoto, algo político, económico en general, con esos resultados. ¿Qué esperamos ahora? Sí, yo creo que Donald Trump sabe que no puede aislarse, ¿no? Por más que Estados Unidos es una economía proteccionista, que nos dice ser liberales, pero son bien proteccionistas. Y él lo ha profesado muy bien en su campaña. Y con muchos subsidios a su clase obrera, a su sector automotriz, a su industria automotriz, que está bastante vapuleada con la crisis financiera, ¿no? Pero él sabe que China es su principal acreedor. O sea, la balanza comercial de Estados Unidos es negativa. Donde se financia es por la compra de bonos de China, ¿no? China es su socio, su partner comercial. ¿Y le teme a China? ¿La hegemonía? ¿Mantenerla? No debería patear el tablero, ¿no? Porque si no estaría rompiendo relaciones con uno de los países más importantes que le financia su balanza de pagos, ¿no? Su cuenta de capitales, sus bonos. Sus bonos se podrían desplomar. Cuando cuando alguien compra bonos, el precio del bono sube y la tasa de interés baja. Entonces tu costo de financiamiento también cae un poquito. A diferencia de Venezuela, que nadie quiere bonos de ese país, el precio se viene al suelo y su tasa de interés parece como si un cliente que está en Credit Corp y que trata de buscar dinero de algún agiotista o de una empresa, de una cooperativa, ¿no? Y le cobran unas super tasas porque no le van a dar una tan buena tasa. Entonces es así un poco la figura. Él sabe que financieramente depende de China y va a tratar de mantener unas buenas relaciones, ¿no? Tratando como empresario su visión, tratar de buscar
lo mejor y tratar de cumplir con sus votos, ¿no? Ahora, con sus promesas electorales. Con sus promesas electorales, ¿no? Pero eso es parte del discurso de Trump, ¿no? Que es lo que ha calado, creo yo, en la gente, el decirle recuperaremos ese sueño americano y que las empresas se queden acá y que los estadounidenses puedan producir acá y seguir fortaleciendo sus finanzas, que por ejemplo esa clase media nunca sintió que recuperó y que probablemente la población entre 45 y 58 años haya sentido que no volvieron a vivir como antes o como la etapa que vivieron los padres, ¿no? Tienen ahí muchos gastos. Y esa es la época de Bush, y él incluso le criticó en las preliminares, pues las preliminares han sacado heridas también. Pero lo bueno es que el perfil del americano, cuando tú estás en un litigio, cuando tú estás en un problema, él es tranquilo, ¿no? El latino, no tiene nuestro temperamento. Sí, el latino se resiente, ¿no? Ahí no se resiente, como acá, ¿no? Entre legislativo y Congreso, se resienten por las heridas de una disputa normal, común y corriente que es política. Claro. Allá no, esto es político y lo toman en otra esfera, ¿no? Solamente se fijan en la parte técnica. Perfecto. ¿no? Ahora, muchos podríamos decir, ¿no es cierto? Efectivamente, y siempre se menciona que lo que pasa en Estados Unidos efectivamente va a repercutir en el mundo. La repercusión en la región, en América Latina, especialmente en el Perú. ¿Qué vamos a esperar ahora los peruanos, por ejemplo, de un TLC con los Estados Unidos? El tema del TTP, te planteaba anteriormente. En fin, cuéntanos. Con esta proyección. Yo creo que va a también continuar. Si veo una oportunidad como empresario, yo creo que va a continuar. Más bien, como te decía hace un ratito, nosotros ¿qué hacemos? ¿no? Esa es un poco la visión del líder en negocios. El líder tiene que ser innovador y buscar una nueva demanda y una nueva oportunidad y no quedarse dormido. ¿Qué oportunidades tenemos ahora con Estados Unidos? Le podemos ofrecer algún producto que él quiere. El empresario te va a comprar, como él, algo que él quiere. Entonces, han conquistado nuevos mercados, por ejemplo, en materia de agroexportación, ¿no? Las mandarinas, exacto. Por ejemplo. Arroz, alcachofa, páprica, uva. En la páprica, ¿el espárrago se mantiene? En la páprica, nuestra páprica tiene mejor calidad, pero el problema es la infraestructura, cómo sacarla. Correcto. Tienes el muelle del Callao, entra, y luego cuando está acá en Lima, ya en el Callao, ahí viene un cuello de botella enorme, no estamos viendo el tráfico, movilizarnos aquí adentro, necesitamos mejor. Y hasta la seguridad repercute, ¿no? El tren avanza 1 kilómetro por año, nos dijo el ministro Vizcarra que... ¿Y cuál es en este momento nuestra balanza comercial con Estados Unidos? ¿Hacia qué sectores o rubros, digamos, podemos mirar con expectativa? Con agroindustriales también, ¿no? El mango, por ejemplo, que allá se vende a $5 un manguito, la palta Hass también, son productos que podríamos también... mirar con optimismo. Mirar con optimismo, pero también hay que tratar de destrabar algunos procesos administrativos y ofrecer mejor infraestructura. Hay un proyecto que va hacia el marco legal, por ejemplo, en el turismo también, ¿no? Seguramente. El turismo también, pero por los cuellos de botella también. Hay que estar asustado, ¿no? Frente nuestra a gastronomía, ¿no? Que vienen a comprar también. También reconocida además en países como Estados Unidos, ¿no? Sí, incluso ya se ha descentralizado, incluso se han abierto algunos locales en Estados Unidos, ¿no? Perfecto. Bueno, la bolsa de valores, nuestra bolsa de valores de Lima, ¿qué esperar ahora de nuestra moneda, el tema del dólar? El dólar probablemente no tenga esa tendencia a subir con fuerza hasta más o menos ver cuáles son los primeros planes de Trump, pero sí su tendencia a largo plazo es a seguir subiendo, ¿no? Yo recomiendo al público de pie, al público general, que tener un pequeño... Endeudarte en soles. Endeudarte en soles y tener unos ahorritos en dólares, mitad a mitad. Así es, porque es además tan volátil, ¿no? Pero somos una economía casi dolarizada, ¿no? Sí, su tendencia es a seguir subiendo, probablemente cierre en 3.4 este año y el próximo año 3.5, 3.55, porque la FED ya está mostrando señales de recuperación y eso va a hacer que los capitales se vayan hacia allá. ¿Hay que estar asustados con el triunfo de Trump? No, yo creo que, no, como te decía... Hay quienes han dicho que Trump tiene problemas psiquiátricos por ser sociópata. Sí, muchos presidentes son así, pero tiene un equipo técnico que lo respalda, ¿no? No hay un caudillismo latinoamericano. Estados Unidos no tiene un caudillo latinoamericano. Gracias por estar con nosotros esta mañana y seguramente habrá mucho que hablar todavía en relación al resultado de estas elecciones en los Estados Unidos. Jorge Guillén, economista, profesor de Economía y Finanzas de ESAN con nosotros. Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, continuamos.